La condición natural de la humanidad es de muerte moral y espiritual, debido a que su alma está muerta espiritualmente en pecado. Pero hay algo maravilloso que debemos de saber el día de hoy, y es que Cristo Jesús, a través de su muerte en la cruz, nos ha dado victoria. Bendito sea su nombre. Así que en este día maravilloso les invito a compartir la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo del 13 al 15. Dice: a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y clavándola en la cruz. Dice que nos era contraria, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Les invito a inclinar sus rostros y a cerrar sus ojitos. Vamos a orar. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, Dios todopoderoso, omnipotente, gran yo soy. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia. Me presento una vez más para que seas tú usando mi vida, Señor, para todos aquellos fieles seguidores por los cuales pido que los bendiga. Seas tú usando mi vida para ministrar sus corazones, para ministrar a su alma, a su espíritu, Señor. Que seas tú mismo hablando esa palabra divina, esa palabra revelada, esa palabra rema, Señor, que transforma, que cambia, que levanta, que edifica y restaura. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer mientras que tu palabra es disertada. En el nombre de Jesús, por anticipado, recibe la gloria, la honra y la alabanza. Sí, ciertamente la condición natural de la humanidad es esa, una condición de muerte moral y espiritual. Y es que, como dice aquí en el libro de Colosenses, ¿sí?, el Señor nos ha dado grandes victorias. Por eso he titulado la enseñanza de hoy, Victorias en la cruz de Cristo. Victoria de la cruz de Cristo. Al encontrarse el ser humano en ese estado espiritual de muerte espiritual, debido a que se encontraba, como dice la palabra, muertos en delitos y pecados, ¿cuáles esas victorias que hemos obtenido? Vivir una vida así es vivir una vida en pecado, una vida desagradando a nuestro Padre Creador del universo, ¿sí? Es una vida de derrota espiritual. Creo que a nadie le gusta ser un derrotado. Así que hay buenas noticias para ti, amigo, que me escuchas en este día. Quizás has de haber dicho en un momento de tu vida: es que nací para ser un derrotado, yo no nací con suerte, porque me encuentro en esto y estoy en un problema y estoy en otro, no sé cómo solucionar mis problemas, no sé cómo salir, pareciera que solamente mi vida es de derrota. Déjame decirte que si tu condición física es esa, no es otra cosa que debido al pecado. Sin Cristo, sin fe, sin esperanza en el mundo, nos lleva a esa condición. ¿Y cuál es esa primer victoria? Escúchame bien. El alma cautiva en el pecado estaba en condenación. Esa es una condición nada agradable. Pero lo primero que debemos saber es que a través
de esa muerte de cruz en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, se produjo una transición en nuestra vida, una transición de muerte a vida a través del perdón. Lo primero que encontramos aquí es perdón. Es una victoria grande que Jesucristo nos ha dado a nosotros, aquellos que hemos decidido rendir nuestras vidas a Cristo, aquellos que hemos decidido servirle con todo el corazón. Qué maravilloso es servir a nuestro Dios. Entonces, la primera victoria es que hemos obtenido el perdón en esa cruz de Cristo. Perdón por todo lo mal hecho, perdón por toda esa vida que vivíamos a espaldas del Señor. No es fácil perdonar. Para el ser humano no es fácil. Perdonar una injuria, una falta, una traición, una calumnia, una difamación, no es fácil como seres humanos. Pero con la ayuda del Señor Jesucristo sí se puede lograr. Pero para el Señor lo más deleitoso para Él es poderte perdonar, amigo que me escuchas. Es podernos perdonar a todo aquel que a Él se acerca, con un corazón contrito y humillado, porque esa es la cualidad que Él requiere de nosotros. Un corazón contrito y humillado, que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, al creer, obtuvimos el perdón, al creer en nuestro Señor Jesucristo, y nos dio vida, ¿sí? De esa corrupción moral, de esa muerte espiritual en la que estábamos, Él nos dio vida a través de su muerte. Mira lo que dice el versículo 13. Estando muertos en pecado. Es decir, que el ser humano, la humanidad, sin Cristo en su corazón, sin haberse producido un arrepentimiento, está viviendo una vida, ¿qué te puedo decir? Vive, pero está muerto. Vive para el mundo, pero está muerto para el Señor. ¿A qué se debe esto? El alma está prisionera del pecado, por la incircuncisión de vuestra carne. Es decir, que esa naturaleza adámica que nosotros traemos, ese corazón de piedra no transformado sin Cristo Jesús, nos llevó a esa condición. Entonces, el Señor sigue diciendo, ¿sí?, que es lo que hemos obtenido. Dice, nos dio vida, o sea, una vida espiritual, revivió ese espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Escucha bien. Dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Esto es una gran noticia. Esto es una noticia maravillosa. Estas son las buenas nuevas de salvación. Porque quizás alguien ha hecho una transgresión tan grande y quizás ya fue condenado por el ser humano. Y de hecho estábamos condenados por lo mal hecho. Porque así lo determinaba la ley. Así está escrito. ¿Sabes que todo lo que uno siembra, eso cosecha? Por eso es necesario que sembremos amor para cosechar amor. Sembremos perdón para recibir y cosechar perdón. Sembremos misericordia y cosecharemos misericordia. Pero esa insensibilidad espiritual a causa del pecado nos hace a veces personas, ¿sí?, duras, personas insensibles. Así que mira lo que dice el Señor. Él nos perdonó todos. No quedó un pecado sin perdonar. Cuando vienes a los pies de Jesús, amigo, y te insto a que vengas, que no tardes más, porque estamos en los tiempos finales, estamos en esos tiempos en que de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor, Jesucristo vendrá. Y vendrá por su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Todos los redimidos por su sangre, que viven una vida
de acuerdo a su voluntad, agradando a Dios, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos creído con fe, con esa fe de arrepentimiento, somos los que dice la palabra del Señor, su pueblo, su iglesia, su amada, su novia, por la que Jesucristo viene. Así que ven, corre a los pies de Cristo, no tardes más, porque mañana puede ser tarde. Entonces, Dios te perdona y se perdonó todos nuestros pecados. No solamente eso, mira, al perdonarnos, ¿qué más? ¿Cuál es esa otra victoria que nos dio? Y es que anuló el acta de decreto que nos era contraria, dice el versículo 14, en la primera parte del versículo. ¿Tú sabes lo que es eso? Que sobre ti pese una lista de cosas malas que has hecho, y que por eso de pronto estés en un juzgado a punto de ser sentenciado. De pronto hay muchas personas a muchísimos años a cadena perpetua por lo mal que han hecho. Esa era nuestra condición también, la condición de condenación por las faltas cometidas, porque la paga del pecado es muerte, dice el Señor, y es necesario que analicemos que Dios no quiere la muerte del ser humano. Dios no quiere que su alma se pierda, por eso envió a Jesús. Entonces, había un acta de decreto que nos era contraria. ¿Sabe lo que es que ser contrario a algo a nosotros, verdad? Es decir, que eso nos condenaba. No había escapatoria. Pero qué maravilloso es que el Señor anuló esa acta de decreto. ¿Sabe lo que dice? Escucha bien. La vida en el Señor, sin el Señor, ¿sí? nos lleva a cometer una serie de barbaridades. Mira, te invito a leer Deuteronomio 27, del 14 en adelante. Escucha lo que dice. Mira toda esta acta, por ejemplo, aquí, ¿no? Que está escrita según la ley. Versículo 14 dice, presta mucha atención, ¿no? Dice, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Mira, hay una maldición. Son actas, son decretos. Abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiese en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Luego dice el verso 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Es decir, el que roba a su prójimo, ¿no? En los límites de alguna tierra. Dice, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervertiera el derecho del extranjero, del huérfano o de la viuda. Ay, 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 eso es terrible. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. No hay que meterse con el huérfano, con el extranjero ni con la viuda, porque Dios pelea. Dios es Dios del huérfano, de la viuda, del necesitado y de aquellos que padecen violencia. Escucha bien. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Qué terrible, ¿verdad? Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén.
Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. O sea, el que le juegue una traición, el que le dé la puñalada por la espalda. Y todo el pueblo dirá, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo amén. Habla de esos sicariatos, ¿verdad? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y todo el pueblo dirá amén, dice el versículo 26. Escucha, toda esta acta de decreto solo viene a ser anulada, efectiva en la cruz del Calvario, pero es cuando damos el paso de fe en Jesucristo, porque todas esas cosas se hacen porque se desconocía de Dios. El Cristo de la gloria vino a hacernos una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. Por tanto, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es evidente que estando una vida redimida en Cristo Jesús, porque hemos creído en Él, porque nos hemos arrepentido y todos nuestros pecados han sido perdonados, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Es por demás decir que se pudieran hacer todas esas cosas que habla Deuteronomio y que habla la palabra. No. Entonces nosotros sabemos que en el momento que nosotros hemos ido a los pies de Cristo, hemos reconocido que Él es el Señor y Salvador, que en Él está el poder de perdonar pecados, entonces nuestra vida cambia. Ya no vamos a hacer nada de esas cosas que dice. Se va a respetar lo que Dios dice. Es que es imposible hacerle daño al prójimo, ofender a Dios, provocarlo a ira, adorando imágenes, haciendo ese tipo de cosas que Él nos dice que no hagamos. Es imposible que habiendo nacido de nuevo, ¿sí? Una vida que de verdad nació de nuevo, es una vida que está en victoria sobre el pecado, ya está en victoria. Tendremos nuestras luchas, eso es normal porque somos humanos, pero Dios nos dará la victoria porque su ADN está en nosotros, ¿sí? El que está en Cristo Jesús, está esa simiente en ellos, dice que no peca de una forma deliberada, dice la palabra. Entonces, el Señor nos da victoria. ¿Victoria? ¿Por qué? Porque anuló esa acta de decretos que nos era contraria, porque la clavó en la cruz ese documento acusatorio. Por eso Satanás no nos puede acusar, ni nadie puede decir es que tú eras tal cosa a las personas que de pronto cayeron hasta el homicidio. Nadie le puede acusar después de que vino a Cristo y ve que su vida es transformada, ve que hay nuevas actitudes, nuevas formas de ser, nueva conducta, ¿no? De un redimido. Entonces, esa acta, ese documento acusador lo clavó. Eso es una victoria para nosotros. Debemos de proclamar esa victoria. ¿Qué hizo? Lo quitó del medio. Ahí estaba, nos separaba de Dios todo eso. Pero dice que lo quitó de en medio, esa acta de decreto, y la clavó en la cruz. Aleluya. La clavó en la cruz. Qué maravilloso, qué perfecta obra que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que no estés triste. Ven a Jesús, que Él es el único que te puede cambiar, transformar y hacer una nueva criatura en Él. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es otra victoria que nos da? Y es que dice el verso 15, escucha bien, dice en el versículo 15 de Colosenses 2, dice: y despojando a los principados y a las potestades. Despojando, es decir, despojó a las fuerzas infernales, ¿sí?, que se oponían a nosotros y que nos acusaban.
porque Satanás es un experto acusador. A esas potestades infernales Jesucristo las despojó, y eso es victorias de la cruz del Calvario. Eso es una de esas victorias grandes, hermano. Por eso no debemos de temer. El Señor nos ha dado poder, dominio, autoridad que a Él le fue delegada, y se lo ha dado a la iglesia, nosotros, a su pueblo, para que nosotros podamos afrontar las fuerzas del mal. Él dice que nada nos hará daño. Nosotros, si procuramos hacer el bien, ¿quién es el que nos va a procurar hacer el mal? Ay, 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 se mete con Dios. Todo el que se mete con un hijo de Dios, mira, se mete mal, se mete en un serio problema, porque es Dios quien lo defiende. Así que no temamos. Hay que predicar este evangelio, predicar de estas victorias de la cruz a todo aquel que lo necesite, a todo aquel que todavía no ha escuchado, y tratar de ganar esas vidas diciéndole: tu vida vale la sangre del Cordero. Ven, ya no vivas más en derrota, ya no estés más de tumbo en tumbo. De pronto destruiste tu hogar, de pronto hiciste un sinnúmero de cosas, pero todo eso con un corazón contrito y humillado. Si vienes a Cristo, todo te perdona el Señor. Restaura tu matrimonio si lo rompiste. Restaura tu hogar, porque cuando tú eres restaurado, escucha bien, no dejes que el enemigo te acuse: es que hiciste aquello, es que hiciste esto, es que no tienes perdón de Dios, es que no importa lo que te diga el hombre, escucha lo que Dios te está diciendo hoy, porque es el autor y consumador de la fe. Es ese que te amó hasta la muerte, el que te dice: yo te perdono. Yo te perdono si vienes con un corazón contrito y humillado. Como le dijo a la mujer que la encontraron en el pleno acto del adulterio y fueron a acusarla. Él le dijo en un momento dado, porque hizo caso omiso a lo que le decían de ella, porque aquellos que la acusaban, muchos de ellos también estaban haciendo lo mismo que ella, y el Señor le dijo: el que esté libre de pecado, quite la primera piedra. Lance la primera piedra, perdón. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Nadie se atrevió a hacerlo. Todo mundo se fue a una, ¿sabes? Pero cuando la mira a ella con compasión, porque Jesús sabe que esa era la condición, y es la condición de la humanidad. Sin Él, muerte espiritual, muerte, ¿sí? Entonces, él la miró con compasión. No le dijo: eres una prostituta, así, no. ¿Sabe lo que le dijo? ¿Dónde están los que te condenaban, mujer? Vete y no peques más. Esa es la condición, ¿sí? El Señor nos dio victorias en la cruz. Esa victoria, como digo, es el habernos perdonado, el haber anulado esa acta de decreto que pesaba contra nosotros, el haberla quitado en medio clavándole en la cruz, el darnos esa vida espiritual, el nunca más acordarse de lo que hicimos, el triunfar sobre todas las huestes espirituales que se oponían entre nosotros, que se oponen y que nos tratan de condenar. Eso es victorias en la cruz del Calvario. Así que, mira, los llevó cautivos triunfantes, fue triunfal, en un desfile triunfal. ¿Y sabe para qué? Para vergüenza de ellos. Así que si el Señor Jesucristo hizo esto por nosotros, dice que los exhibió públicamente triunfante sobre ellos en la cruz. Los exhibió, los avergonzó. Así que no temas, no temamos. El pueblo del Señor es un pueblo que tiene que portarse, como dice, portado varonilmente, porque el Señor obtuvo victorias para su pueblo. Así que en este día te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar,
a darle gracias al Señor y a orar para que esta palabra haga eco en tu corazón y que si tú todavía no has venido a los pies del Señor, hoy lo hagas. Vamos a orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por esas victorias obtenidas ahí en la cruz. Gracias, Señor, porque nos diste vida. Gracias porque no tomaste en cuenta nuestros pecados. Gracias porque nos hiciste nuevas criaturas. Y hoy podemos, Señor, declarar esas victorias. Señor, bendigo a cada vida que nos sigue fielmente por estas plataformas virtuales. Bendigo a ese amigo, Señor, que nos sigue y que con un corazón humilde y sencillo, Señor, escucha tu palabra con espíritu de mansedumbre, que esta palabra haga eco en su corazón, que hoy mismo rinda su vida a ti, que hoy mismo tú le hagas sentir en este momento el toque de tu Espíritu Santo, trayéndole perdón, hazle sentir si está haciendo su oración de fe, Padre, aceptándote como Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados, hazle sentir tu perdón, tu abrazo y escribe su nombre en el libro de la vida. Yo te pido, Dios mío, porque tú nos diste también victoria sobre toda enfermedad. Tú te llevaste en tus llagas, Señor, todos nuestros dolores, nuestras enfermedades, las dolencias y enfermedades. Y nosotros declaramos en este momento, Señor amado, yo declaro esos cuerpos que están enfermos sanos, esas vidas que están oprimidas libres, esas vidas, Señor amado, que están sin dirección, sin rumbo, que tú a través de tu Espíritu las guíes. Gracias, Señor, que su palabra haga el efecto para la cual enviaste y toda la gloria será para ti. Amén. Le damos gracias al Señor, querido amigo, hermano, consiervo, gracias por su precioso y valiosísimo tiempo que nos da al escuchar esta enseñanza. Les invitamos a que sigan todos los jueves, todos los domingos, ¿sí? Viendo los videos, compartiendo con amor, con sus amistades, con su contacto, con sus familiares, y que se suscriban en mi canal de YouTube. Ahí me encuentran como Pastora Julie de Zavala, ¿sí? Suscríbase, dé like, comparte esta enseñanza para la gloria del Padre, y la recompensa la obtendrá de Él. Que la paz de Dios inunde su vida. Shalom.